la misma celda o del mismo andén. Con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, solo con dos que entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran basta. Muy buenas noches. Estamos en Con dos que se quieran tres, ahora aquí en los históricos estudios de Legrén. Hoy me acompaña un viejo compinche de travesuras, de canciones. Hace muchos años que yo lo conozco. Él forma parte, junto con Santiago Feliú y Donato Poveda, de la generación intermedia entre los fundadores de la Nueva Trova y ese grupo de cantores que llegó después, donde también podría estar Xiomara Laugar, Anabel López, más tarde se sumaron pues Carlos Varela, Fran Delgado, Gerardo Alfonso, en fin, un grupo grande de trovadores de esa segunda generación. Hace mucho que no tiene la oportunidad de en televisión contarnos sus experiencias y sobre todo qué ha sido de su vida. Mi hermanito, mi ahijado, Alberto Tosca. Mi niño. Qué bonito estar aquí contigo. Bueno, es un gusto y además un gusto, es una deuda que yo estoy pagando con el programa. Tú sabes que por aquí ha estado ya un grupo grande de trovadores de la primera generación. Estuvo Carlito, Santiago desgraciadamente no pudo estar, hay otros. Tú haces un tránsito muy interesante en tu vida. Tú naces en el Canal del Cerro. Es un lugar que la gente... El primer programa de Con dos que se quieran lo editamos en el Canal del Cerro. El editor del programa vivía allá y es un lugar realmente pacífico, de gente buena, de personas nobles, de personas trabajadoras. Hoy, pero ¿cómo era cuando tú eras niño? Bueno, ahí en el cerro crecimos con los tambores en la mano. Ahí había una comparsa, habían unos amigos, eventos culturales, pero fundamentalmente nosotros crecimos en la calle haciendo música percutiva con latas y cajones, imitando al Pello, el afrocán, que en esa época estaba en boga, yo tenía 8 años nada más. Y crecimos en el trabajo, porque yo de niño estuve trabajando de carretillero, de mandadero, y también trabajé en una carbonería. Entonces, mi padre me enseñó que había que trabajar. Él lo hacía, yo pienso, como un recurso pedagógico y formativo. Me acuerdo perfectamente cómo se hace un horno de carbón, que son oficios manuales que ya prácticamente se han perdido, pero que son oficios muy hermosos. Y ese olor a leña, ese olor a hierba que se le pone a las capas del horno de carbón es inolvidable. Es parte de la poesía interior que tengo. Y lo demás, bueno, como todos los niños, eran juegos. Tú te criaste, ¿cuántos hermanos son? Porque yo conozco a tu hermana, pero no sé cuántos son, o no lo recuerdo al menos, cuántos hermanos son. Y si tú formabas parte de una familia, como se dice ahora, funcional. Bueno, pues yo recuerdo muy simpáticamente que mi mamá y mi papá cuando se casan, mi hermana y yo estábamos en la acera esperando a que regresaran porque habíamos nacido. Ellos se casaron tardíamente. Y es inolvidable que mi hermana empezó un coro que decía, ahí llegan los novios, ahí llegan los novios. Y entonces después nosotros decíamos, oye, pero los novios no son los que después nos hacen a nosotros. Una cosa así, una confusión que teníamos porque éramos muy niños. Y entonces sí, fue una familia funcional completamente. Mi papá estuvo siempre con mi mamá. Nosotros nos criamos alrededor de mis abuelos, que eran dos honorables masones. Mi abuela era hija de las acacias y creo que tenía una responsabilidad bastante alta en las acacias, en las acacistas. Y mi abuelo, masón, maestro masón, fundador del gran templo de Carlos III y Velascoaín.
Bueno, Sí. los masones tienen una tradición de decencia, bueno, Martí era masón. Sí, sí, sí. Casi todos los próceres estaban adjuntos a la masonería. Y esto, sí recuerdo perfectamente que mi abuelo leía y leía y leía y leía. Y por ende, mi papá parece que heredó esa costumbre también. De él debe haber sido. De mucha lectura, mucha lectura. Y vine yo detrás, Sí, y de cierta manera mi hermana. la heredaste Y tú. heredé la costumbre esa de, o el hábito, que él no me impuso, al contrario, me decía que los libros eran para las personas mayores, que después, que ya tendría tiempo de leer. Yo leía muñequitos, pero yo escondido, pues, le tomaba los libros a mi padre, que es parte de mi oficio hoy en día. Pero De ¿tú nuestro crees? oficio. Sí, bueno, hay gente de nuestra generación y de la después que no leen. Esto es una cosa tremenda, no leen. Y se nota en los textos de las canciones, es decir, la falta de lectura. Entonces, pero yo me enteré, leyendo esta entrevista, por cierto, fantástica, voy a decirle a Rito Ramón Aroche, que me leí con mucho enjundia su entrevista contigo y que me ayudó mucho, que está en la revista La Gaceta de Cuba. Muy bonito, un dibujo. Una caricatura. Una caricatura. Bueno, esto es más que una caricatura, pues. Bueno, tú no te pareces mucho aquí, pero bueno, está buena. Una semblanza. Tú eres más lindo. Ojalá. Aquí la tengo, la entrevista es muy buena. Pero por ahí me enteré que a ti te gustaba vestirte de mexicano. Por las patillas, los bigotes. Sí. O sea, entonces, ¿cómo es que es el tránsito del niño rumbero al que le gustaba cantar mariachi, al que le gusta el rock? Dagoberto Pedraja, ahí tú lo cuentas, que te considera un traidor al rock porque te fuiste, pasaste por el rock y seguiste a la nueva trova. Sí, hay un tránsito y bastante coherente de la primaria, de los primeros grados, de hacer este tipo de presentación campesina, del zapateo y cantar mexicano y demás, a lo que es la rumba, ya callejera, ya cuando me dejaban salir y poder por la tarde librarme de las actividades, de las tareas y demás, pues nosotros lo que hacíamos era ensayar. Y ahí el ensayo era con latas y cajones, latas de aceite y cajones de fruta. Nosotros tocábamos ahí y montábamos las cosas. Y de ahí yo cuento en esa misma entrevista que mi abuelo una noche me sorprende ensayando, entre comillas. Y me reprende y me reprime porque estaba a altas horas de la noche sin camisa, sin zapatos y demás. Estábamos tocando ahí escondidos. Nosotros en Resguardo es un recobiquito ahí pequeño que ahí vive Orlando Frijolito todavía, gracias a Dios, que es un amigo mío que quiero muchísimo. Tienen unos apodos tus amigos. Sí, porque él tenía unas pasitas, entonces eran unos frijolitos chiquiticos, se le hacían frijolitos y le pusimos Orlando Frijolito. Y entonces con el Yuyo, Jesús Campillo, nosotros nos sentamos descalzos y sin camisa por el calor de Cuba normal. Y mi abuelo, que era masón y que tenía una credibilidad y un prestigio, eso una vez, oyendo los ensayos, se llegó y entonces fue tremendo. Yo tuve que salir corriendo. Mi abuelo detrás de mí, entonces me dijo, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres ser músico? Sí, abuelo, yo quiero ser músico. Bueno, entonces hay que llevarte al conservatorio. Y me lleva al conservatorio Amadeo Roldán, a los 8 añitos. Pero ahí te plancharon. Sí, ahí en la prueba, pues, no sé si fueron los nervios realmente, porque no soy musical, o no era, algo así. No, ¿cómo que no eres Quizás. musical? No, musical eres. Musical eres. A ver. Pero bueno, Digo, en aquel momento... Bueno, no, pero no es musical desde que nace o no. Pero la prueba percutiva y la prueba de entonación y eso, pues la suspendí y ahí pasé un tiempo sin hacerle caso a la música, pues realmente eso para un niño es un poquito como definitorio, ¿no? Tú dices, bueno, si no sirvo para esto, voy a cambiar. Traumático. Sí, y empecé ahí a estudiar y a... Pero el rock, ¿cuándo aparece el rock entonces? El rock. No, el rock casi como a los 12 años, 13, cuando ya dejamos por el trauma del conservatorio, no quiero culpar al Amadeo, ni mucho menos. Y entonces mi hermana Miriam Tosca me lleva a casa de una amiga de ella, Caridad Yesta. Ella ya tenía un novio y él era bitlemaníaco. Ya él se pelaba así, él se vestía así, se ponía unos tubos, se ponía todo lo que se ponían los Beatles. No pero los pantalones esos apretados. los pantalones apretados. Ahora se usan otra vez. Sí, Ahora sí, son sí. más tubos que los de nosotros. Sí, como no, bien apretados y demás. Y entonces vamos a casa y él me dice, vamos a casa de Cari.
y él tiene un long play de los Beatles. Y yo la verdad, cuando vi eso, sí, la vida mía se dio un vuelco, pero de 100% en cuanto a gusto, a estética, a proyección de mi vida. Ya yo tenía vida espiritual desde niño por la lectura. La verdad que sí la tenía. Y entonces eso sí me tocó muy hondo. A mí los Beatles sí me sacaron de las casillas y dije, no, aquí hay que tocar guitarra. Entonces en la carátula, por lo menos aquella, se veía a McCartney con su bajo, el otro, y estaban bonitos y bien vestidos, todo el diseño aquel que tenían ellos, sí, genial. Y dije, no, yo tengo que hacer esto, negrito y todo tengo que hacerlo. A ver cómo le hago. Y empecé a buscar una guitarra, pero no aparecía. Y justo un amigo, Helio, que ojalá que ande por ahí, me dice, pinta en una tabla las cuerdas y los trastes, que son estos metalitos que son, porque sí tenía una guitarrita de medio palo, pero tenía una guitarra de medio. Ah, sí, pinta y ponte a poner los acordes y yo te voy a explicar. Los acordes son las posiciones, y yo te voy a empezar a explicar cómo son las posiciones, cuáles son los nombres. Me puse feliz. Y entonces la verdad, que yo empecé a excederme, porque era un poquito obseso con las cosas, y no quería ya ir a la escuela ni nada. Estaba con mi tabla, con mi madera, en el cuarto. De eso es testigo mi mamá, que todavía está viva, a trabajar el aprendizaje de los acordes y los acordes y los acordes, hasta que ya deciden mi papá y ella llevarme, no sé si era psicología o psiquiatría, pero me llevaron al médico. Dijeron, este no puede estar bien, porque estaba demasiado obstinado con la cosa de aprender guitarra. Hasta que ya en la secundaria, bueno, pues ya sí tuve una guitarra en la mano y empecé a poner las primeras notas. Me acuerdo que era Rolling Stone con Satisfaction, haciendo el bajo y demás. Por todo el mundo en esa época, en esa secundaria, empezaba a tocar Rolling Stone. Y de ahí empezaron Shocking Blue, los bravos, los brincos, a aprendernos los acordes, y así fue como sencillamente empezamos a tocar la guitarra de manera empírica. Pero de repente tú escuchas a Silvio, a Pablo, a Manuel, a Vicente, y tú dices, bueno, espérate, esto es otra cosa. Es otro mundo el que estaba proyectando Licay, y el documental de Silvio, que él está en los tejados, cantando la canción de la trova. Eso está en el noticiero Icay, sí. Sí, en un noticiero Icay, como no. Está también Pablo, un noticiero. Y nosotros definimos que no es que fuera nuestra vida y que fuera nuestro oficio, pero sí decidimos que teníamos que hacer eso y que tocar eso, porque era la cosa más bonita que habíamos visto de música. A mí me gustaba mucho más la trova que la música esta ibérica, que era la que estaba más en nocturno y demás. Y música americana no se podía oír, sino en la WQ, AM. Entonces, esa bifurcación... La WQAM es una emisora de la Florida, claro. Es correcto. De AM, pero de la Florida. Sí, entraba por los radios, los que tenían, creo que ya ABF en ese tiempo. Sí, sí. Y ahí, cuando tenemos esa información, empezamos a enriquecernos y a derivar hacia ese mundo sonoro. Y ya con la guitarra en la mano, pues lo que hacíamos era tocar Cisco Keys, Killing Me Softly. Empezamos ya a crecer un poquito en el mundo del entramado ese armónico ya hermoso de la música norteamericana. Y francamente, lo que yo oía de rumba y de bolero y demás era mi papá, que mi papá era guapo del cerro, y él lo que cantaba eran todas las canciones, pero en guapería. Sí. ¿Qué tiene esta música? Todo lo ponía como si fuera guanco. Siendo un hombre de respeto y un señor y todo sí, eso. Sin embargo, lo cantaba todo. O sea, tenía dentro de sus lecturas y todo eso, pero tú ahora empezaste a hacer como cantaba tu papá. Trata de recordar cómo cantaba tu papá. O sea, mi papá siempre cantaba en la casa. Sí. Porque no fue ni un aficionado siquiera, él cantaba en la casa. Pero ¿cómo? Pero, porque es que lo hiciste ahora y me pareció tan gracioso que tú... Sí, no, yo eso lo tengo impreso en mi código genético. A ver, hazlo. Tú dime una canción de la época, vamos a poner. No sé, de la época, tú no sospechas, de Marta Martínez, por ejemplo. Tú no sospechas, todo lo cortaba, no lo ponía ese. Cuando me está mirando... con avance. Se emocioné. Él todo lo cantaba así. Eran canciones, pero todas las cantaba como si fuera él haciendo una versión de guanco, pero lo hacía de una manera natural. Y a mí me llamaba mucho la atención. Yo decía, qué interesante, no qué bonito, ¿no? Yo decía, coño, qué interesante, la canción esta es así, él la canta así. Entonces mi papá tenía
esa locura de todo transformarlo. Sí, Entonces, pero tú no cantas así. O sea, a veces tengo cositas. sí, se te sale también. En el Arrondo yo hice una presentación de una obra. En el concurso. En el concurso, sí, Juan saltando, Arrondo, saltando. claro. Sí. Yo me acuerdo que en el Arrondo yo dije, coño, el 3 está bueno para hacer una rumba, como una especie de semi-experimento, ¿no? Y hice una rumba con el 3. Y la presenté a Juan Arrondo, la arregló Joaquín Betancourt, y la verdad que fue un asombro para los del jurado, ¿no? Que era Andrés Pedroso, etcétera, etcétera. Fue muy bien acogido porque dijeron, pero ¿de dónde saca la rumba esta? ¿De dónde saca esa? Y es de mi papá. Claro, es de ahí. Ahora tú Mi hablaste papá nació en el cerro, sí, perdón. Sí, no. Hace un rato hablaste del rock. ¿Qué tú piensas del rock en español? ¿A ti te parece que suena bien el rock en De acuerdo a la español? zona, Sí. el rock orgánico, bien tocado y sentido, y bien expresado en un escenario es una maravilla de género. Yo creo que es uno de los géneros más No, universales yo que hablo hay. del rock en español. En el del español. Bien, el español. argentino es un movimiento español. y tiene un poder tremendísimo. El español. ¿Sí te El parece? cubano está tomando muy buenos caminos. Tú eres la generación, supuestamente, así te catalogan, la generación intermedia entre Silvio, Pablo, Noel, Vicente y eso, y la generación que sigue, ya lo dije en la presentación, Santiago, Donato, pero tú eres el mayor de esa generación. ¿Por qué tú no perteneciste a la nuestra? Yo creo que yo soy un año mayor que tú nada más. No, es que yo en el 75 entro en las Fuerzas Armadas Revolucionarias y entonces yo no tuve tiempo, es decir, pasando por el pedagógico universitario, el cual Manuel Ascunce Domenech, segundo contingente. De ahí expulsado por un tal diversionismo ideológico que yo lo que hacía era divertirme, ideología no tenía ninguna, no era un pensador político en ese tiempo. Y pasando de ahí, entro en el servicio. A mí no me dio tiempo. Yo en el servicio lo que hacía era contemplar lo que estaban haciendo ustedes. Y te contemplé, te vi a ti, vi a Vicente, vi a Noel y dije, pues esta es la continuidad de lo que yo quiero hacer. ¿Cuál es la primera canción que tú escribes, que tú recuerdes? 20 siglos, la niebla siempre fija mis espaldas, estrecha, conmovida y turbia. La rabia me mata, decid que soy un ave sin color bajo ese nido yerto, sembrándome de ausencias y de otoños, ausente de un ayer, de un sol, quemad, hablad, gemid, mentir, yo pensaba que era español, mentir por el amor, saltándome el color entre las venas, ver paciente cruzar, gaviota frente al mar, y mi luz y mi honor al borde del dolor. Con una influencia cerrada increíble. No, y de tango. Hay tango ahí también. Ah, detrás hay tango. Sí. Eso No, cuando dice gemid, eso me recordó. Es muy español, muy argentino. Me recordó el castellano antiguo. Me recordó cuando Martí decía gemid a mis oídos, ¿no? Me recordó eso. Esa fue a los 20 años la que yo considero la partida de mi creación. ¿Y cómo es que tú te haces conocido? Porque tú llegaste hasta tener una peña muy popular. En el 78, cuando yo salgo de las Fuerzas Armadas, que ya había estado en algunos festivales y demás, yo voy al Parque Almendares y me encuentro con un flaquito que yo había visto ya en la televisión y había estado viéndolo en Buenas Tardes. Y yo dije, coño, ese tipo está también, porque yo soy muy digestivo para las cosas, que se llama Mauri Pérez Vidal. Y en el Parque Almendares, de noche, habiéndose terminado la actividad propiamente cultural, y te digo, ay, ¿tú crees que me pueda conocer? Mira, yo soy fulano de tal, estoy en el servicio, todavía no había salido de servicio, 78. 11º Festival Mundial de la Juventud de los Estudiantes. ¿Tú crees que me puedas conocer y yo quisiera conocerte? Pues me gusta mucho lo que tú haces, me parece muy parecido a lo que hace Silvio, pero es diferente lo que tú haces. Y él no sabía que yo cantaba, ni quién era, ni nada, ni mucho menos. Yo sencillamente era un soldado de las Fuerzas Armadas. Y entonces él me lleva para casa de unos búlgaros, que no me interesa, ni quiero saber quiénes eran. No, yo y te podrás imaginar que me voy a acordar yo. Seguro que tenían bebida. Seguro que tenían Y guitarra. Ron y guitarra, y esto era gratis.
¿Qué cosas serían los búlgaros esos? Y Sí, tú ¿sabes? no tenías guitarra en ese momento, ¿no? No, La no. guitarra estaba ahí. Y entonces, yo que tenía un vicio de guitarra, que era una cosa desesperante, digo, no puedo, en lo que es Bad Baño, déjame coger un momentico. Y empiezo a cantar lo que increíblemente hoy en día él va a cantar en el disco que estoy haciendo, Dioses y Cantos, que no quiero hacer un promocional ni nada, pero bueno, tengo la dicha de... Bueno, es una oportunidad. Tengo la dicha de compartir este disco también con Amaury, que también está Silvio, se lo agradezco muchísimo, a Pablo, a Pedro Luis Ferrer, a David Torren, etc. No tienes un grupo, Carlos Varela. Pero sí, los amigos todos están y los maestros también, que son los dioses. Y entonces, acá cuando sale, me ve a mí con la guitarra y yo estoy cantando una canción que se llama Niña, muy sencilla, muy tranquila. Y él me dice, pero tú también tocas. Y entonces yo le digo, sí, yo Sí, yo me había llevado un socio. Yo me había llevado un socio, un no socio, un sabía. admirador, y punto. Y entonces, cuando él ve que toco, me dice, a ver, toca la canción bien, tócala bien desde el principio. Empiezo la canción y él me dice, ¿tienes otras cosas más? Yo tenía 2 de diciembre, Lluvia, una serie de canciones, canté 2 o 3 que no puedo definir, pero Niña sí sé que fue la fundamental. Y es cuando él me dice, como descubridor mío, la verdad que lo digo, dice, tú lo que estás haciendo es Nueva Trova y hay que presentarte a la Nueva Trova. El que me descubre y me hace ver que lo que estoy haciendo es Nueva Trova y que lo que estaba haciendo tenía algún valor, la verdad que se lo digo a Mauro. Bueno, aquí está, yo traje bueno, está un poco lastimado ya, de estos discos ahora que están de moda otra vez. Este es el primer disco de Tosca, que lo produce nuestro querido Nelson Vila, y es editado, es Legrén, ¿no? Sí, Legrén. Sí, en estos años nada más que existía Legrén. Este disco se llama Aves Dentro. Y yo siento que aunque algunas de las canciones, las notas son de Noel, unas notas hermosas, muy elevadas y muy... Él dice que es un disco transparente, y es cierto que este es un disco muy transparente. Transparente eres tú. Aquí está Gracias. Sembrando para ti, que es una canción que fue muy conocida. Está Aves Dentro, que también las personas que te siguen la conocen. Aquí hay varias canciones que son muy conocidas. Sin embargo, hay otras canciones que son emblemáticas en tu carrera que no están en este disco. ¿Cómo tú seleccionaste esto? ¿Lo seleccionaste con Nelson, el productor, o tú solo, o tú no sabías qué cosas se llevaban en un disco? Porque ya tú tienes escritas canciones que son emblemáticas en tu carrera cuando grabas este disco. No, la idea fundamental y originaria, como en este último disco que estoy haciendo, es de Enrique Carballea, que es un amigo mío. Este es el de Enrique, pero ese no. Este es Enrique González, Este es que Enrique es el González. arreglista, pero Enrique Carballea Ya. fue el generador de ese disco, y este último disco también la idea la genera Enrique, pues siempre conoció mi obra, la dominó y la cantó incluso, y fue el que generó. Ahora, la gestión de haber generado este disco fue de Pablo Milanés. Primero. Sí, él es el que le plantea a Legrén que yo debo de grabar un disco, cosa que me cogió completamente tarde. despavorido, Incluso de tarde. asombro y tardío, algo Era un tardío. disco Sí. tarde. Ya tú tenías muchas canciones en esta época, tenías esa peña que yo hablaba. ¿Dónde era? ¿En el Cine Riviera era? La peña. Hubo una peña en el Cine En el Riviera y Cine una Riviera. peña en el Pico Blanco Ya. también. Hay un tema del que no se puede dejar de hablar, bueno, hay varios temas de los que no se puede dejar de hablar, pero es tu matrimonio con Xiomara Laguardia, una de las cantantes imprescindibles, no solo para el movimiento de la Nueva Trova, sino para la canción cubana. Pues la voz de Xiomara no se parece a nada. La voz de Xiomara es conmovedora. Tú sabes que yo la he querido siempre mucho y que soy un admirador de ella. Pues tú te casas con Xiomara y Xiomara es la mamá de tu primer hijo, de Axel, que es un pianista extraordinario. Yo creo que no hablar de Xiomara, en principio, tú eres un hombre de muchos amores, si quieres me hablas de todo y de varios hijos, pero hablemos en principio de tu primer hijo, de Axel, y de tu relación con Xiomara. ¿Cuánto duró? Sí, lo más importante en lo que es mi trayectoria, no creo una palabra carrera, mi trayectoria artística, es haber conocido, estando también en el servicio, le debo mucho a la Fuerza Armada Revolucionaria realmente, es haber estado en las actividades del 11º Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, porque en este contexto nosotros asistíamos sobre todo para ver y escuchar, que es donde te conozco, salido de una de esas actividades. Y
aparece un personaje mítico y místico que se llama Super Luis. Yo no sé dónde estará metido, él era de Aconcagua, una agrupación donde estuvo Sara González y de donde salió Xiomara Lugar también. Del pre de Marianao, Manolito Aguiar, lo tengo todo clarito. Y entonces, Super Luis se aparece una noche en el Parque Almendares y yo no sé por qué. Me dice, mira a ver la negra esta, que es lo que tiene, que no se está tranquila. Y la negra, pobrecita, tenía 18 años. Yo tenía 22 y iba a salir de servicio y iba a egresar de las Fuerzas Armadas. Y entonces la negra era como inacible. Sí, como es ahora, muy tranquila. Porque a Xiomara le decimos la negra. Todo el La mundo le dice negra, sí, claro, sí, claro. cómo no. Era como inacible, ella no quería hablar con nadie. Entonces se pone en un columpio en el Parque Almendares, en las profundidades de la seminoche, a darse columpio y no dice nada. Entonces nosotros le preguntamos, estaba Donato, estaba Santi, ¿pero quién es ella? ¿Qué le pasa a ella? Dice, no, mira a ver, porque ella, que no quiere estudiar la carrera, que ella lo que quiere es cantar, está en el grupo Aconcagua, pero en su casa quieren que termine la carrera, creo que está estudiando economía, una cosa así. Y entonces yo, no es que le eche el ojo, sino que la veo y digo, qué extraño esta muchacha, tan jovencita y con problemas así de ese carácter, de que no quiere seguir la carrera. Y ella se acerca y Super Luis le dice, negra, parecía como si fuera una orden, dice, canta. Y ella se sienta y dice, por la blanca arena que lame el mar. Y canta Alfonsina. Pero después, ya con las lágrimas en los ojos, parece que hizo catarsis. Y canta Longina. Entonces ya fue un abuso para todos nosotros eso, porque dijimos, bueno, ¿cómo es esto? ¿Qué cosa es esto? Y tú dijiste, yo tengo que ya estar... No, para nada, para nadita. Ella, sin que nadie la acompañara, ella cantaba a capela. En ese tiempo ella, donde quiera que iba, cantaba a capela. Le gustaba cantar, no era percibir nada ni para ostentar de nada. Y de pronto todo el mundo se queda callado, nadie aplaude, nadie dice nada, nadie puede decir nada, incluyéndome. Pero cuando pasa la ronda, que todos hacemos los trovadores, ¿no? Que la gente se va pasando la guitarra, y la guitarra, y la guitarra. Cuando me toca, yo escojo una de las canciones mías que tenía en ese tiempo, que se llama Nostalgia Infantil. Y cuando yo canto aquella canción, ella me dice, ¿de quién es eso? Y yo le digo, mío. Y me dice, yo quiero cantar esa canción. Ese es el núcleo. Ese es el núcleo de la relación de ustedes. Del conocimiento de ambos. Ya no. Bueno, no de relación humana. No, está bien, pero bueno, de ahí, o sea, las canciones infantiles te acercaron a la negra. Ella con su sensibilidad descubre ese mundo y le interesa interpretarlo. ¿Qué tiempo ustedes estuvieron juntos? Y entonces... Como pareja, quiero decir. Ahí nos empatamos y ni ella tenía dónde dormir ni yo tenía dónde llevarla. Pero ¿para dónde va? No sabemos para dónde. Salimos y dormimos en Vento, arriba de un vagón de caña. Vacío, por supuesto, de los que ensamblan allí en la Cuna Cero. Y entonces nosotros dormimos esa noche ahí. Bueno, me acuerdo, pero con un amor tremendísimo. Un amor metalúrgico. Vagonístico. Sí. Cañífero. Sí, termonuclear, ferrocarrilero. En fin, cuántas cosas. Bueno, salimos de Xiomara. Sí. Hay un par de temas que son importantes. Tú estás aquí, tú formas parte de nuestra vida, y de repente un buen día yo pregunto, oye, ¿qué tiempo hace que no veo a Tosca? El Tosca no está en Cuba, el Tosca se va a México. No vamos a hacer muy largo el tema México, porque, o sea, ¿por qué te vas? Una, es la pregunta, ¿por qué regresas? Es la terminación de la pregunta, la conclusión de la pregunta. Sí, eso, bueno, lo estoy escribiendo porque es muy enrevesado y todo muy casuístico. Y largo. Sí, son muchos años que estuve trabajando allá y demás. Y entonces me invitan al 442 aniversario de la fundación de la ciudad de Durango. Durango, en México. Y entonces aparece un personaje que actualmente es mi ahijado, que se llama Alejandro, que tiene un centro gastronómico, cultural, artístico, que se llama Son de la Loma. Y él me dice, ¿y tú crees que puedes hacer algunas presentaciones como la onda aquella de Portillo de la Luz, José Antonio? José Antonio,
y tener un rinconcito donde tú hagas cosas así, de ellos mismos, de Pablo, Silvio, cubanas, y estar ahí una temporadita. Y entonces el hombre me hace una promoción que la verdad que estaba muy digna y muy bonita. Y de ahí, de ese trabajo, me presento en el Salón 21 con Gilberto Santa Rosa. Y se me va complicando la cosa porque hay una mexicana que quiere un babalao, que eso es otro rollo que tengo yo en mi vida. Quiere un babalao que la consulte, pero ella la verdad que me gustó. Y nos empatamos y estuvimos 8 años. Una historia de amor. Una historia de amor hizo que tú te quedaras tanto tiempo. Precioso, sí. Pero yo me compliqué más con la religión que con el mismo Ahora arte. hablaste de la religión y entonces ese es el tema de ahora. Pues sí. Aquí tú me llevaste a la casa este libro. Aquí tú en algún momento de este libro, bueno, dice que tu hermana Miriam Tosca fue quien te inicia en toda en la religión. Tú te acercas a Natalia. Natalia es una persona a quien nuestro pueblo adora y a quien yo quiero mucho, 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 a ella, a su hija Natacha. Entonces yo adoro esa familia, su historia. Tuvimos la oportunidad de entrevistarle, el privilegio de entrevistarle en el programa. Sí, lo que pasa es que en casa de Natalia se hacían descargas también y el guitarreo. Eso es un centro cultural, la casa de Natalia. Y es un museo y una galería. Y es museo Soy y una galerista galería. Sí. de entraña. O sea, saludo a mi madrina, porque considero que es la iniciática de mi vida religiosa, espiritual, afrocubana. Y después de eso, por arte de magia, apareció una situación personal y apareció mi padrino, Bernardo Vericueto, Gunda Laqueté. Dios lo tenga en la gloria y vaya Antonio, padrino. Haché todos los días del mundo y denme, Quinca Maché mi padrino, su vibración dénmela todos los días. Y tengo mucho agradecimiento con los grandes babalaos y con los hermanos con que estamos en la letra del año, Lázaro Cuesta, Víctor Betancuro Gunda Cuanayé y el presidente de la Asociación Yoruba. Tengo mucho agradecimiento con ellos por lo que aprendemos, por lo que mejoramos nuestra vida y hacemos mejorar a nuestros ahijados, a nuestros familiares y a la población en general. ¿Cuántos ahijados tú tienes hoy? 200 y pico y 8 babalaos. Tengo 8 ahijados babalaos. Bueno, hay un tema con el que yo quisiera terminar el programa. Tú, además de libros de religión, has escrito otro tipo de literatura y tienes varios poemarios. Todo eso está por publicar. No, yo los tengo en procesamiento y en elaboración y son elucubraciones. Yo no pienso en editoriales, yo no pienso en obras, yo no pienso en premios, no pienso en nada. Yo lo que sencillamente por la madrugada alguien o algo me sacó y tengo que levantarme a escribir. O por la tarde o en cualquier lugar me sorprende. En una parada me sorprende lo mismo una canción que una expresión, que una bella muchacha, que un hecho, un acontecimiento, un perro que... Lo que venga, pues nosotros sencillamente lo que hacemos es expresarlo y tú lo sabes. Entonces te agradezco mucho que hayas venido. Siempre te he querido mucho. Siempre te he querido muchísimo y tú lo sabes. Y siempre te he respetado. Ah, qué Te bonito. quiero mucho. Un beso grande, mi hermanito.